para hacer los ejercicios que habían quedado pendientes. Bien. Entonces los 3 ejercicios que habían quedado pendientes son logaritmo en base 5 de 800, logaritmo de 3 partido en 2000 y logaritmo en base 8 de 0,125. Bien. Entonces, si es que alguien de ustedes hizo uno de estos, que lo deje en el chat y luego lo revisamos, o si no, que lo vaya revisando a medida que lo vayamos haciendo. Vamos a anotar acá entonces los ítems. Aquí está, logaritmo en base 5 de 800, que por eso vamos a partir. Entonces lo que vamos a hacer es escribir 800 como una multiplicación de distintos factores. Francisco dice, profesor, ¿cuándo tenemos prueba? No me acuerdo de la fecha, pero en la red de contenidos que ya les mandaron a los profes, jefes, están las fechas de las evaluaciones. No me acuerdo cuándo les tocó la suya, pero el profe César debería enviárselas a ustedes o a sus apoderados. Así que ahí podrían verla. Más tardecito les confirmo cuándo es la que yo fijé. Espero que no lo hayan cambiado. Entonces, vamos a esta página y vemos cuál es el procedimiento para escribir 800 como multiplicación de factores, que es 2 elevado a 5 por 5 elevado a 2. Entonces, eso es lo que vamos a anotar. 2 elevado a 5 por 5 elevado a 2. Me falta una L acá, perdón. Ahí sí. Entonces, una vez que escribimos eso, podemos separar esta multiplicación. Porque, como sabemos, por las propiedades de los logaritmos, eso va a ser la suma de 2 logaritmos. Cada uno de ellos va a tener los distintos términos de la multiplicación, los distintos factores, ¿bien? Entonces esta multiplicación dentro del logaritmo se separa en 2 logaritmos distintos. Ahora podemos usar la propiedad de logaritmo de una potencia para sacar esos exponentes. Por lo tanto, este 5 que está elevando acá pasa multiplicando el logaritmo, y este 2 que está elevando acá pasa multiplicando el logaritmo. Y lo último que tendríamos que hacer es... Sí, lo último que tendríamos que hacer es decir que como este logaritmo está en base 5 y es el logaritmo de 5, eso es igual a 1. Entonces va a quedar 5 veces el logaritmo en base 5, 2 más 2. Y esa es entonces la respuesta final del ejercicio. El logaritmo en base 5 de 800 es 5 veces el logaritmo en base 5 de 2 más 2. Ustedes pueden corroborarlo entonces con el método que ustedes estimen conveniente, buscando la respuesta en internet o usando su calculadora, si es que su calculadora puede calcular logaritmos de cualquier base. Porque hay algunas calculadoras que no pueden calcular logaritmo en cualquier base, solamente tienen el botón de log, y acuérdense que ese es solamente logaritmo en base 10. La próxima semana vamos a ver cómo calcular logaritmos con nuestra calculadora usando cualquier base, porque es una propiedad de los logaritmos que nos falta ver, que se llama cambio de base, que es muy interesante. Bien, si es que alguien de ustedes lo hizo y llegó hasta ese punto, genial. Si es que no, espero que lo haya entendido ahora, y vamos a hacer estos otros dos rapidito para que logren entender cómo se hace. Entonces, vamos a pasar al tercero, que sería el segundo de estos, el logaritmo de la fracción. A tener eso, y lo primero que vamos a hacer es que, como esto es una fracción o una división, podemos separarlo en 2 logaritmos. Logaritmo de 3 menos logaritmo de 2. El logaritmo de 3 no hay mucho que hacerle, porque el 3 ya es un número primo y no se puede descomponer en más factores. Sin embargo, 2000 sí lo podemos descomponer. Y la descomposición es 2 elevado a 4 por 5 elevado a 3. Menos. Eso más 2 elevado a 4, 5 elevado a 3,
Entonces aquí separamos la fracción en una resta de logaritmos y después escribimos el 2000 como una multiplicación de los factores que lo componen. Ahora esto lo podemos transformar en... Perdón. Lo vamos a transformar en la suma de dos cosas, pero ojo, este logaritmo entero es negativo, así que deben tener mucho ojo cuando estén tratando restas negativas de dos cosas que se están multiplicando, y en este caso lo que vamos a hacer, vamos a ponerle un paréntesis acá, porque lo que va a pasar es que al final estos dos van a quedar negativos, incluso si es que ustedes pueden pensar, pero no deberían estar sumando, dado que lo que los originó es negativo, los dos van a quedar negativos. Entonces va a ser logaritmo de 2 elevado a 4 más logaritmo de 5 elevado a 3. Vamos a mantener el signo negativo de los paréntesis por mientras. Lo que vamos a hacer ahora es sacar los exponentes. Entonces, en vez de que me quede logaritmo de 2 elevado a 4, va a ser 4 veces el logaritmo de 2. Y en vez de que me quede logaritmo de 5 elevado a 3, va a ser 3 veces el logaritmo de 5. Y ahora sí, distribuimos el signo negativo y llegamos a la solución final, que es logaritmo de 3 menos 4 veces logaritmo de 2 menos 3 veces logaritmo de 5. Y eso ustedes lo pueden corroborar con sus calculadoras porque son logaritmos en base 10 y no debería haber problema en que los calculen una calculadora científica común y corriente que tenga el botón de logaritmo. Y la última, para ya pasar a los problemas que tenía planeado para hoy, es logaritmo en base 8 de 0,125. Lo que vamos a hacer es pasar eso a fracción. Logaritmo en base 8 de 0.125. Ustedes pueden haberse complicado un poco con esto, pero resulta ser más sencillo de lo que se imaginan, porque 0.125 es... Vamos a ponerlo aquí como fracción. 125 dividido en 1000. Y esto se puede simplificar. 125 dividido en 1000, ustedes lo pueden dividir por 5. 3 veces. El resultado es 8 en el denominador. Y en el numerador es igual a 1. Entonces esto es igual a logaritmo en base 8 de 1/8. Aquí hay varias maneras de hacerlo. Si es que lo quieren, lo pueden separar como si fuera una resta, no hay ningún problema. O pueden escribir el 1/8 como potencia negativa, pero al final van a descubrir que esto es igual a menos 1, independiente de la manera en la que ustedes lo desarrollen. Bien, así que revisen esto para que vean si ustedes hicieron las cosas bien. Y de todas maneras este documento va a estar disponible y esta clase grabada va a estar disponible en YouTube. Entonces recuerden que aquí lo que hicimos fue expresar los números a los que le estábamos calculando logaritmos como multiplicación de distintos factores primos y después usamos las propiedades de los logaritmos para simplificar. Y vemos que en algunos casos incluso quedamos con números que no son logaritmos, sino que son números enteros, porque resulta que la base del logaritmo era igual a uno de los factores que se estaba multiplicando. En este caso tenemos logaritmo en base 5 y el número tenía 5 dentro de sus factores primos, así que eso se elimina. Lo mismo acá, los factores primos 2 se eliminan porque la base del logaritmo es 2. Y así. Bien, entonces, escriban sus dudas si es que las tienen en el chat o usen la función de levantar la mano para preguntarlas, para que pasemos a lo que vamos a ver ahora. Vamos a poner otra página, las fechas de hoy, que es 14 de mayo. Resolución de problemas usando logaritmos.
Ya, Josué Irena pregunta, ¿por qué es menos 1? Porque 8 elevado a menos 1 es un octavo. Acuérdate que las potencias negativas lo que hacen es que te dan vuelta a los números. Esa es una manera de hacerlo. Y la otra manera de hacerlo es que esto va a ser 1, logaritmo en base 8 de 1, menos el logaritmo en base 8 de 8. Y el logaritmo de 1 en cualquier base es 0, y el logaritmo de 8 en base 8 va a ser 1. Y 0 menos 1 es 1. Esas son dos maneras de verlo. Por una propiedad, dice Claudia, sí, es la propiedad de las potencias. La propiedad de las potencias que dice que cuando ustedes elevan un número a menos 1, lo que van a obtener es el número dado vuelta entre comillas. O sea, un número elevado a menos 1 es 1 partido por ese número. Disculpe. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es resolución de problemas usando logaritmos, y para eso vamos a también usar el cuadernillo de matemáticas. Si ustedes lo tienen, pueden ir a la página 20, que es la que está abierta acá. En la página 20, si ustedes se fijan, tenemos en el ítem 1 y en el ítem 2 algunos problemas que son similares a lo último que estuvimos haciendo. Les dan valores de algunos logaritmos, por ejemplo, el logaritmo de 2 es 0,3, logaritmo de 3 es 0,48, logaritmo de 5 es 0,7. Y además de eso, les dan algunos números a los que ustedes le pueden calcular el logaritmo. Y fíjense que aquí hay algunos logaritmos en que no están en base 10, sino que están en base 49, en base 17. Eso, como les dije, todavía no lo hemos visto, así que tengan paciencia. De aquí pueden hacer todos, excepto el C y el F. Aunque si de verdad están con muchas ganas de hacer el C y el F, busquen una propiedad de los logaritmos que se llama cambio de base, que la vamos a ver de todas maneras la próxima semana. Ahora nos vamos a concentrar en hacer los problemas de planteo que aparecen acá, que son el número 3, el número 4, el número 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, o al menos los que alcancemos a hacer de esos hoy, y el resto lo vamos a hacer en la clase de mañana. ¿Bien? Entonces, cuadernillo de ejercicios, página 20, en caso de que lo tengan. Si no lo tienen, pueden ir viendo la pantalla acá, que los vamos a ir copiando. ¿Bien? Entonces, vamos a ver resolución de problemas usando logaritmos en la clase de hoy. Y vamos a partir con estos, el 3 y el 4, que hacen referencia a una cantidad en química que se llama pH. Bien, entonces les leo. Si a ustedes les gusta mucho la química, pueden también averiguar un poco más de esto. Dice, el pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. Acidez o alcalinidad es una propiedad que tiene cada mezcla y que justamente dice qué tan ácido es, y que está ligeramente relacionado con qué tan ácidas se sienten las cosas en la boca. Ustedes se pueden imaginar que el limón o la naranja o el vinagre, que son ácidos, también forman parte de esta escala, pero hay otras cosas que no se sienten ácidas necesariamente, como por ejemplo la leche o el aceite, que también están dentro de esto. Este valor se puede determinar usando la fórmula del pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de iones hidróneo, creo que se llama, no tengo idea, pero es una concentración de iones, y que aquí se los van a dar. Se dice que una solución es neutra si el pH es igual a 7, es ácida si el pH es menor que 7, o es alcalina si el pH es mayor que 7. Si ustedes han escuchado el término ácido-base, reducción ácido-base, o ecuaciones ácido-base, tienen que ver con esta parte de la materia de química, que es de tercero o cuarto medio, no me acuerdo. Entonces, utilizando la información anterior, que es la fórmula y las categorías del pH, calcula el pH de las siguientes sustancias, indica si son ácidos o alcalinas. Bien, el vinagre tiene una concentración de H3 o más, que es 6.3 por 10 elevado a menos 3. Entonces vamos a copiar esa cosa. Ejercicios, página 20 del cuadernillo. Calcula el pH de primero de vinagre, que tiene una concentración de H3 o más, que era de 6.3 por 10 elevado a menos 3.
Y luego el de ácido nítrico, que no se imaginan si es que va a ser ácido base por el nombre. Ácido nítrico, que tiene una concentración de iones que es igual a 3.8 por 10 elevado a menos 4. Aquí también aparece el concepto de notación científica, que es lo que habíamos visto en física. Así que se unen todas estas materias. Disculpen, tengo que ir a buscar papel. Ahora sí, aproveché también ir a abrigar. Entonces, ¿cómo calculamos el pH de eso? Utilizando la fórmula que teníamos acá. El pH es menos el logaritmo de... Perdón. Es menos el logaritmo de la concentración de iones que nos dan. Entonces, en este caso, el pH va a ser menos el logaritmo de este número que nos dieron. 6.3 por... perdón. 10 elevado a menos 3. Gracias. Y así anotamos cómo se calcula el pH. Bien, es cosa de... Me faltó el paréntesis acá. Cosa de reemplazar en la fórmula. Perdón, me dio un ataque de mocos. Ahora sí. ¿Qué podemos hacer para seguir calculando este numerito? Lo que podemos hacer es aplicar las propiedades de los logaritmos, como lo habíamos hecho antes, y separar esta multiplicación en 2. Entonces vamos a tener el cálculo del pH. Y al separar, recuerden que al estar separando una cantidad que es negativa, lo mejor que podemos hacer es usar paréntesis para no perdernos con los signos. Entonces en este caso va a ser el logaritmo de 6.3 más el logaritmo de 10 elevado a menos 3. Bien, aquí entonces podemos bajar este exponente, tal como lo hicimos las veces anteriores. El 6.3 lo vamos a dejar igual por mientras. Aunque si ustedes quieren hacer la versión mega hardcore, pueden pasar esto a fracción también si quieren. Pueden también beneficiarse del uso de la calculadora en este caso, que es lo que voy a hacer yo.
Entonces este logaritmo de 10 elevado a menos 3 se va a transformar en menos 3 logaritmo de 10, y el logaritmo de 10 en base 10 es igual a 1. Así que eso nos entrega otro nivel de simplificación de esto y queda aquí solamente menos 3. Y finalmente, antes de resolver el signo negativo, lo que voy a hacer es la calculadora calcular cuánto es el logaritmo de 6.3. Yo uso la calculadora del teléfono, no sé si ustedes se han dado cuenta que al girar el teléfono les aparecen más funciones en las calculadoras, quienes tengan teléfonos de este tipo, por cierto. Y ahí aparece log, en mi caso. Entonces aquí puedo poner log de 6.3 y me dice que eso es 0.799. Entonces esto va a ser igual a... Lo vamos a dejar con dos decimales, 0.79, como el siguiente decimal es 9 lo aproximamos y va a ser 0.8. Y 0.8 menos 3 es menos 2.2. Pero como hay un menos afuera, se me va a cancelar con ese signo menos y el resultado va a ser, en final, 2.2. Ahí está entonces todo el procedimiento. El signo menos lo dejamos ahí y trabajamos con lo que tenemos dentro del logaritmo. El menos 3 sale, multiplica el logaritmo, queda negativo. Logaritmo de 10 en base 10 es igual a 1, por lo tanto menos 3 por 1 es menos 3. Logaritmo de 6.3 lo calculamos con la calculadora y nos da 0.8. Y 0.8 menos 3 es menos 2.2. Pero como teníamos un menos antes, el resultado final es 2.2. Los resultados del logaritmo siempre van a ser positivos. Perdón, los resultados del pH siempre van a ser positivos. ¿Bien? De la misma manera, entonces, podemos resolver el ejercicio de abajo. Se los dejo a ustedes. Yo simplemente les voy a dar el resultado. Va a ser el logaritmo de 3.8. Esto va a ser 3.42. Pero pueden seguir un procedimiento similar. Yo aquí lo que hice fue simplemente metí algunos numeritos en la calculadora, porque sé cómo se simplifica esto de manera más o menos mental, y por lo mismo le puedo decir que esa es la respuesta. Bien, ¿dudas con respecto a esto? Aprovechen de escribirlas ahora en el chat o levanten la mano y yo les activo el micrófono. Vamos a ver quién está asimilando que presta atención. Fabián tiene una pregunta. Hola, Fabián. Hola, profe. Quería preguntarle cómo el 3 y el 10 pasó a llegar a ser solamente 3 y el 6,3 a 0,8. Sí, ya, ok. Voy a explicar eso nuevamente, ni un problema. Lo que hacemos es que aquí usamos una propiedad que dice que el logaritmo de una potencia, y en este caso tenemos la potencia que es 10 elevado a menos 3, queda como el logaritmo de la base, el logaritmo de 10 multiplicado por el exponente de la potencia. Entonces el menos 3 pasa enfrente del logaritmo a multiplicarlo. Lo mismo que hicimos, por ejemplo, acá. Tenemos el logaritmo en base 5 de 2 elevado a 5. El 5 sale del logaritmo y se queda multiplicando acá adelante. Y eso es válido siempre independiente de que la potencia sea, o el exponente de la potencia sea positivo o negativo. Bien, entonces, en este caso el menos 3 sale del logaritmo y queda multiplicando aquí enfrente. Y como era positivo el logaritmo y lo estaba multiplicando por un menos 3, lo que le hice fue cambiar el signo. Menos 3. ¿Cómo desaparece el 10? Cuando el logaritmo no tiene base, el logaritmo la base es 10. Entonces, en este caso, queda 10 en la base y el logaritmo de 10. Entonces, ¿a qué número yo tengo que elevar 10 para que me dé 10? A 1. Así que esto vale 1. Y 1 por 3
es 3. Así que por lo mismo esto, entre comillas, desaparece. Que en realidad no desaparece, sino que queda multiplicado por 1. Pero en matemáticas las multiplicaciones por 1 no las ponemos explícitamente. Eso quiere decir que no se anotan. Así que esto queda simplemente como menos 3. Luego, para saber cómo pasé logaritmo de 6.3 a 0,8, eso lo hice calculándolo con la calculadora. Perdón. Lo puse en la calculadora de mi teléfono. Calculándolo da la impresión de que yo lo hice a mano, pero no. Esa parte la hice con mi teléfono. Ustedes podrían haberlo hecho, sin duda, haciendo la simplificación que teníamos acá arriba y después buscando el logaritmo de números más chicos. Bien. Entonces, eso te transforma el logaritmo de 6.3 a su valor, que es 0,8. De hecho, vamos a ver si es que lo puedo mostrar acá. El logaritmo de 6.3. Pero se los puedo mostrar acá. Porque Google puede calcularlo. Ustedes le dicen buscan, como si ustedes buscando, como si ustedes estuvieran buscando en Google, que el logaritmo de 6.3 y les da el resultado. Google puede calcular los logaritmos de esta manera. Bien. Estaba sobreviviendo a los logaritmos, llegó química y morí. Pero no se preocupen, este es un solo ejercicio. Bien. Es una sola manera en que ustedes pueden usar los logaritmos. Y además aquí no hay mucho de química, usamos la fórmula nomás. En química les dan por lo general ejercicios más complicados y más entretenidos. Entonces, el logaritmo de 6.3 yo lo calculo de esa manera. Benjamín Venegas, el último, dice, profe, me dio 3,43. Puede ser que alguna de las simplificaciones haya eliminado alguno de los paréntesis, de los decimales que usé yo. Veamos, porque lo podemos meter todo acá. Lo tenemos 3.8 por 10 elevado a menos 4. Y esto tiene que ir con signo negativo. ¿Ven? Google es muy poderoso. Pueden meterle toda la fórmula que está acá, menos logaritmo de 3.8 por 10 elevado a menos 4, que es justamente cómo se calcula el pH. De hecho, aquí debería usar... Eso implica que el pH es igual a eso. Ahí sí. Entonces, lo que hicimos fue, fíjense, metimos este número, 3,8 por 10 elevado a menos 4, adentro del logaritmo, le pusimos un menos adelante y nos queda 3.42. Que ese es el pH. Entonces, este ejercicio es un ejercicio simplemente de aplicación donde ustedes pueden ver que los logaritmos aparecen en una fórmula. Bien. El siguiente es un poco más complejo. Que vamos a hacer el número 4. El número 4 dice, perdón, el número 4 no lo vamos a saltar. Pero aquí este es al revés, ustedes les dan el pH y tienen que calcular cuál es la concentración de iones. Que para eso tienen que usar la relación entre logaritmo y potencia. Van a tener que encontrar una potencia. Vamos a ver, y esto lo vamos a copiar acá, y de hecho lo vamos a encontrar que se puede resolver de varias maneras. Dice, el crecimiento de un bosque viene dado por la función m en función del tiempo es igual a c por 1 más i elevado a t, donde m es la madera que habrá dentro de t años, c la cantidad de madera actual y la tasa de crecimiento anual. Si i es igual a 0,05 y se mantiene constante, calcula el tiempo en que tardará en triplicarse la madera del bosque. Buena pregunta. Salió ese numerito ahí que no quería que saliera. Ya, ahora sí. Esto está copiado entonces textual del cuadernillo. A ver. Ahora sí. Entonces ustedes pueden pensar, ¿cómo vamos a hacer esto si es que no tenemos ninguna parte de donde agarrarnos? Bien, entonces yo les voy a explicar aquí qué es lo que pueden hacer. Que esto les va a servir para resolver otros problemas que parecen más o menos abstractos y que algunos de estos incluso aparecían en la PSU y estoy seguro que van a aparecer en la prueba nueva. Bien, entonces nos dicen que I es 0,05, entonces esto es igual a C
por 1 más 0,05 elevado a t. O dicho de otra manera, el 1 más 0,5 es 1,05. Entonces aquí lo que hicimos fue reemplazar el valor de i en la fórmula y nos da eso. Entonces, si C es la madera actual y nos preguntan por cuánto va a tardar en triplicarse la madera del bosque, lo que queremos es que queremos encontrar un T tal que M de T sea igual a 3C, porque eso significa triplicarse, multiplicar por 3. Perdón, aquí me faltó saltarme una línea, ahora sí. Queremos que esto se triplique porque nos dicen, calcula el tiempo que tardará en triplicarse la madera del bosque. Y si C es la madera actual, la madera triplicada va a ser 3C. Entonces, fíjense, ya tenemos un C en ambos lados. Lo que queremos entonces es que para que esto se triplique, eso significa que el 1,05 elevado a t, vamos a anotarlo acá, que el 1,05 elevado a t sea igual a 3. Porque cuando este factor, que es el que está multiplicando la madera actual, sea igual a 3, para un tiempo que no sabemos cuál es, lo que va a pasar es que la madera que vamos a tener en ese momento del tiempo, porque esto es una función que nos da la madera en función del tiempo, va a ser igual a 3 veces la cantidad de la madera actual, que está representada por esta letra C mayúscula. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos una ecuación en la que la incógnita se encuentra en el exponente de una potencia? Ahí tenemos que aplicar logaritmos. Bien. Entonces, en muchos de estos problemas les va a aparecer una incógnita en el exponente. Y cuando aparecen las incógnitas en el exponente es cuando ustedes tienen que aplicar logaritmos. Bien, en este caso, para aplicar el logaritmo tienen que hacer el logaritmo de un número más o menos feo, que es 1,05. El logaritmo en base, perdón, 1,05, porque eso les va a eliminar esta base. Dicho de otra manera, ustedes pueden recordar la relación entre potencias, raíces y logaritmos, que creo que lo tenemos anotado acá más arriba. Sí, aquí está, fíjense. Cuando tenemos a elevado a b es igual a c, lo que podemos hacer es que el a se mantiene como base del logaritmo, el c, o sea, el resultado de la potencia va a ser el argumento del logaritmo, y por lo tanto el exponente, el b, va a ser el resultado. Por lo tanto, en este caso, el 1,05 elevado a t es igual a 3, es equivalente a logaritmo en base, y esto es lo que les va a parecer más raro, en base 1,05 de 3 es igual a t. Donde lo único que hicimos fue aplicar la relación entre potencia, raíz y logaritmo. La base de la potencia, que puede ser un número decimal, acuérdense, pasa a ser la base del logaritmo. El resultado de la potencia pasa a ser el argumento del logaritmo. Y el exponente de la potencia pasa a ser el resultado del logaritmo. Y esto es un número que se puede calcular de varias maneras. Vamos a ver si es que podemos poner alguna calculadora con logaritmos. Calculadora logaritmos. Aquí entonces, por ejemplo, podemos poner logaritmo en cualquier base. 1,05 de 3 y nos va a dar el resultado, que es 22,51, que simplificado a 2 decimales es 22,52. 22,52 años. Porque t era el tiempo en años. Explico nuevamente.
Para la gente que tenía las dudas acá, un momento, que es lo que me está reclamando. Ah, no, terrible. Bien, nos habían dado una función que nos decía cómo cambia, cómo crece un bosque en función del tiempo. Bien, cuantifica el crecimiento del bosque en la cantidad de madera. La cantidad de madera es M, que cambia en función del tiempo, por esta función que está acá. C es un valor constante que implica la madera actual. Por ejemplo, piensen en la madera hoy, o en madera disponible en el bosque año 2020. Y a medida que va pasando el tiempo, esa cantidad de madera se va a ir multiplicando. El primer año se va a multiplicar por 1,05, el segundo año se va a multiplicar nuevamente por 1,05, y así va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Nos piden calcular el tiempo que tardará en triplicarse la madera del bosque. Si es que partimos con una cantidad C, que es la cantidad hoy, 2020, en triplicarse significa que queremos una cantidad 3C. Porque en matemática, cuando estamos hablando de triplicar, lo que hacemos es multiplicar por 3. Entonces, lo que buscamos es que este factor que multiplica el C, para algún tiempo t que no sabemos cuál es, sea igual a 3. Eso es lo que ponemos en esta tercera línea. Y luego también en esta cuarta línea. Que ese factor, que es 1,05, porque nos dicen que el I es 0,05, sea igual a 3. Por lo tanto, tenemos que buscar a qué número tenemos que elevar 1,05 para que nos dé 3. Y ese es un problema clásico de logaritmos, porque nos preguntan a qué número tenemos que elevar, que es de otra manera, lo dicho antes, que es cuando no tenemos el exponente, o cuando el exponente es la incógnita. Y para pasar entonces de este paso, 1,05 elevado a t es igual a 3, al paso de abajo, lo que hacemos es usar la definición de logaritmo en relación con las potencias. Cuando tenemos potencia, base elevado a exponente es igual a resultado, lo transformamos a logaritmo. Se mantiene la base, que es la base del logaritmo. El resultado de la potencia va a ser el argumento del logaritmo, y el exponente de la potencia es el resultado del logaritmo. Y esa es nuestra incógnita, que no sabemos cuál es. Y este número que está acá, lo que podemos hacer es meterlo a una calculadora de logaritmos, como la que encontramos acá en internet. No es un número que ustedes sepan calcular todavía. Todavía no saben calcular estos números. Yo después les voy a enseñar cómo se calcula cualquier logaritmo. Y el resultado de eso entonces es el valor de t, que en este caso vemos que era 22.517, y si lo simplificamos, o si lo aproximamos a dos decimales, nos da 22.52. Y la respuesta está en años, porque aquí tenemos que el tiempo t estaba en años. Tómense un momento nuevamente para entender esto, vean el video de la clase cuantas veces sea necesario, y la clase de mañana, que vamos a seguir viendo problemas de logaritmos, donde aparecen este tipo de funciones. Vamos a explorar un poco más estos problemas para que les queden más claros. Bien, por mientras intenten digerir esto, vayan a leer el documento nuevamente, y si es que pueden, si es que quieren, intenten preparar estos ejercicios de 6 al 10 de la página 20, porque son los que vamos a hacer mañana. Así que si los quieren hacer antes para revisar mañana, si es que están bien o están mal, excelente. Si no, no se preocupen, no sientan mucha presión por hacerlo, es solamente una sugerencia si es que tienen tiempo y ganas de hacerlo. Bien, esos jóvenes, muchas gracias por participar hoy, por asistir a la clase y por su aparente entusiasmo. Recuerden despedirse en el chat para que aparezcan en la lista, y cuídense, nos vemos mañana.